Nos atiende el exministro Cristo, que repito, pues es un veterano en materia política y que cuando se han escuchado voces que reclaman la presencia de Armando Benedetti o de Roy Barreras en la campaña, se les olvida que en esa campaña está un hombre con mucho recorrido. Exministro Cristo, buenos días y bueno, felicitaciones. Yo considero que les fue bien. No sé usted. Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Coincido plenamente con usted. Julio, esta elección del pasado domingo casi que fue la repetición de la elección del año 2022. La derecha en Colombia en el año 2022, sumados Rodolfo Hernández y Federico Gutiérrez, en la primera vuelta llegó al 50%. La derecha, representada en el 2026 en Abelardo de la Espriella y en Paloma Valencia, repitió exactamente el mismo 50%. Y Gustavo Petro sacó el 40% en el 2022, Iván Cepeda sacó el 41%. Y así empezamos la segunda vuelta hace 4 años. Lo que pasa es que obviamente hace 4 años se distribuyeron los votos de la derecha de una manera mucho más equilibrada, 27 Rodolfo, 23 Federico Gutiérrez, y lo que pasó el pasado domingo no es que Iván Cepeda y no es que la Alianza por la Vida y el Pacto Histórico hayan perdido terreno en la última semana, las 2 últimas semanas, sino que en las 2 últimas semanas Abelardo de la Espriella se quedó con toda la votación de la derecha y desplumó a Paloma, como lo queramos ver. Y así arranca la segunda vuelta, y creo que el espacio que tenemos en la Alianza por la Vida, en la campaña de Iván Cepeda, para avanzar y para ganar en la segunda vuelta es muy grande, y los votantes independientes, los votantes indecisos, los votantes de centro moderado que no votaron ni por Abelardo ni por Cepeda, sino por Claudia López o Sergio Fajardo, o los que se quedaron en sus casas. Julio, se nos está olvidando que entre primera y segunda vuelta históricamente asisten a las urnas por lo menos 1,5 millones de colombianos más. A esos votantes es los que yo considero que con una buena campaña de segunda vuelta, enfatizando las propuestas, quitando temores que se han generado en unas narrativas que llevan mucho tiempo imponiéndose, se puede y se debe ganar la segunda vuelta, que es lo que le conviene al país, la opción de Iván Cepeda. Luego, yo creo que fue un buen resultado. El promedio de las encuestas todas señalaba que Iván Cepeda iba a estar por encima del 40% y por debajo del 42-43%, y así fue. Ahora hay que redoblar esfuerzos. Hubo fallas en la campaña, en la primera vuelta, en distintos aspectos, y se trata de eso, de aprender y de rectificar, y vamos con mucho optimismo a ganar en la segunda vuelta presidencial. Bueno, lo de las encuestas sí, no estoy de acuerdo. Las encuestas que acertaron especialmente fue la de Atlas Intel, y la otra encuesta que acertó fue la del Centro Nacional de Consultoría. Lo que es Guarumo y especialmente Invamer les fue muy regular, inclusive en las encuestas que hicieron de seguimiento durante la última semana, que fueron encuestas privadas. En ningún momento a ellos les marcaba Abelardo lo que les marcó. Les llegó a marcar inclusive a Cepeda ganando en primera vuelta, pero bueno, esos sí, son así, temas. así fue, Julio, pero fíjese, yo hablaba de Sí, las encuestas con respecto a Cepeda. Puede que hubo unas muchas muy optimistas, pero el promedio siempre daba el 42, 41. El claro, Centro de Consultoría puso a Cepeda en el 33, pero bueno, eso ya hace parte del debate de las encuestas. Y y acuérdese que no, siempre se dice que en la última semana cambia todo y no hay encuestas, ¿no? no, sí hubo encuestas, eso es lo grave, que sí hubo Públicas, encuestas. digo yo. Sí, 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 sí. Rodrigo Lara la publicó, estando Sí, prohibido, y sí, la sí, sí, publicó. cierto. Pero bueno,
es un pésimo negocio, doctor Cristo, pelear con las encuestas. Eso es como pelear con el termómetro. Hay que Totalmente pelear de acuerdo. con la fiebre. Pero bueno, aterrizamos entonces ya el análisis y hemos visto a un presidente muy exaltado, muy exaltado. Y ese presidente está generando un debate mediático que es en el que él se debe concentrar con las autoridades electorales y con quien él quiera como ciudadano colombiano, pero que no se le olvide que es el presidente. Pero mientras tanto, sigue la vida, 3 semanas que vienen, para hablar de propuestas. El presidente tuvo una reunión con el candidato, una reunión que salió muy, pero muy mal, porque hay profundas diferencias del presidente con la campaña. Y resulta que la campaña también tiene diferencias con el presidente, lo cual es normal. Y ahí es donde les va a tocar tomar una decisión. Si van a seguirle al presidente el ritmo de su estilo o se van a concentrar en hacer una campaña de propuestas. Ya el candidato Cepeda entendió el mensaje. Lo primero, reconocer el resultado. Ahí se queda solo el presidente peleando con la registraduría y el Consejo Nacional Electoral, y él tiene todo su derecho, sus razones, pero el candidato se tiene que poner en modo campaña. Por eso, entonces veremos que va a haber una diferencia, porque una cosa es Gustavo Petro y otra cosa es Iván Cepeda, y es lógico. Lo mismo el estilo suyo con el estilo de otros exministros que tienen la intención de ayudar en la campaña. A los temas, de una vez y claramente, ¿usted reconoce el resultado del escrutinio que se conoce? Pero claro, Julio, yo creo que es una equivocación que se ha cometido. Mire, Julio, usted recordará que hace un año, año y medio, hablamos por estos mismos micrófonos cuando yo era ministro del Interior de este gobierno, y usted recordará que muchos sectores de la oposición radical señalaban que en Colombia no iba a haber elecciones, que Petro se iba a quedar en el poder, que se iba a alterar el calendario electoral, que se iba a dictar un decreto de conmoción interior para aplazar las elecciones, que la Corte Constitucional iba a ser una corte de bolsillo que le iba a avalar todas las salidas inconstitucionales al jefe de Estado. Y lo que tenemos hoy es un proceso democrático ejemplar, Julio. El gobierno nacional ha garantizado un proceso democrático ejemplar, incluso en algunos momentos, en una discusión del presupuesto en el año 2025, 2024, dijeron que el gobierno le había quitado la plata a la registraduría para hacer las elecciones. El gobierno debe reclamar que... Entonces, fíjese que usted ya está marcando línea. Usted ya está marcando línea de campaña y de su candidato. Y se aparta de las observaciones del presidente, que repito, él tendrá todo el derecho y su fuero para hacerlo, si lo quiere respetar o no lo quiere respetar. Avancemos. El tema de la constituyente. Esa es una bandera del presidente de la República y del gobierno nacional. Recogen firmas y cada vez que hay un problema nos vamos a la constituyente. De una vez por todas, Iván Cepeda, ¿le jala o no le jala a una constituyente? Julio, Iván Cepeda lo ha señalado con toda claridad y estoy de acuerdo con usted que hay que reiterarlo en la segunda vuelta con toda contundencia, y más cuando en segunda vuelta hay que convocar a la unidad de los colombianos y hay que sumar fuerzas y convocar a los ciudadanos que votaron por Sergio Fajardo, que votaron por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, que votaron por Claudia López, a los ciudadanos que no votaron. Hay que ser absolutamente claros. La constituyente es un mecanismo que hoy está contemplado en la Constitución. El presidente de la República o el comité promotor tiene todo el derecho a promover un proyecto de ley de iniciativa ciudadana, y eso es respetable, pero la campaña y el candidato Iván Cepeda no acompañan esa idea. No está promoviendo una constituyente, no estamos recogiendo firmas. Usted mira los discursos
Julio, en las 100 plazas públicas donde estuvo Iván Cepeda, en todo el país no se mencionó la palabra constituyente por parte del candidato. Luego, definitivamente hay que ser absolutamente claro. Aquí ni hubo fraude el domingo, el proceso, ahora hay que hacer las impugnaciones, las misiones de observación de la Unión Europea y la OEA han felicitado a Colombia, la fuerza pública, tuvimos unas elecciones seguras, son unas elecciones ejemplares, Julio, de las cuales nos debemos sentir orgullosos, el gobierno, las fuerzas militares, la organización electoral, no hubo fraude el domingo y no habrá Asamblea Nacional Constituyente en los próximos 4 años en Colombia. Pero, doctor Cristo, usted dice que en los eventos de campaña del candidato Cepeda esa palabra no se ha mencionado. Yo tengo un video que está en nuestra cuenta de X de Última Hora Caracol, que es del 1 de mayo, o sea, hace 1 mes y 2 días, a la 1:41 de la tarde. Le voy a citar, podemos poner el audio más adelante, pero lo que dijo en ese evento de campaña... Lo sé cuál es. Hemos comprendido que ya no basta solamente con protestar. Ha llegado el tiempo de ser poder constituyente. Entonces, no dudo de que la opinión suya de Juan Fernando Cristo es esa, que eso no ocurrirá. Pero ¿por qué creerle a la campaña de Cepeda cuando Petro prometió lo mismo en mármol y terminamos en esto? Sí, Petro prometió lo mismo en mármol en el 2018. Y recuerde que en el gobierno a partir del 2022 el tema siempre ha estado sobre el tapete. Entre otras cosas, me parece que la manera como se ha manejado el tema de la convocatoria de una constituyente casi como una amenaza frente a eventuales o reales bloqueos institucionales ha terminado por demonizar un mecanismo que está contemplado en la Constitución y que Cepeda de buena fe ha dicho fruto de un acuerdo nacional, porque es que la prioridad del gobierno de Iván Cepeda será el acuerdo nacional y ya ha dicho sobre qué temas: sobre la seguridad, que no necesita reforma constitucional; sobre la salud, que no necesita reforma constitucional; sobre la estabilidad de las finanzas públicas, que no necesita reforma constitucional. Esos son los 3 grandes desafíos que tiene Colombia hacia el futuro y ninguno de ellos necesita reforma constitucional. Y sobre ello se va a trabajar en el gobierno de Iván Cepeda alrededor de un acuerdo nacional. Ahora, usted cita, Espinosa, esa intervención del 1 de mayo. Podríamos entrar aquí en la discusión académica de qué significa una Asamblea Nacional Constituyente y en qué consiste el poder constituyente. Pero yo, además, ustedes recordarán, hace un par de semanas publicamos una columna en el diario El Tiempo explicando lo que significaría para Colombia embarcarnos en un proceso de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Se tomaría todo el gobierno y no les voy a explicar aquí todo el procedimiento porque nos tomamos media hora. Eso es inviable, es inconveniente en este momento. Hay que concentrarnos. Al día siguiente, Cepeda ha dicho, al día siguiente de mi elección comenzaré a trabajar por un acuerdo nacional, no por una Asamblea Nacional Constituyente.